reconociendo nuestra falta y pidiéndote perdón por cada una de ellas, Dios. Señor, mira ahora que vamos a hacer estudio de tu palabra, Dios. Te rogamos, Padre, que seas tú que nos hable a través de ella, Dios. Que penetre en nuestras vidas, que llegue hasta donde nosotros no podemos llegar humanamente, Dios, a nuestro corazón, Dios. Por tu palabra puede llegar ahí mucho más, hasta el alma, hasta partir el alma, Dios. Y todo lo que hay ahí, Señor. Que sea tú que nos administre y marque nuestras vidas. Gracias de la forma que nos usaste, hermano Omar, en Brooklyn, Señor, bajo sobre el avivamiento en tu pueblo, Señor. Por aquí seguiremos, Padre, creyendo, Dios, que hay que estar conectado contigo para obtener ese avivamiento, oh Dios. Gracias, Señor, porque así será, Dios. Háblanos a todos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la lectura que le empiezo a compartir hoy se encuentra en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 10. Josué, capítulo 23, versículo 10. Aquí veremos en los últimos días de Josué, ya cuando él estaba ya anciano, ya que había hecho tanta maravilla del Señor y ya estaba a punto ya de él partir de este mundo, le da unas pautas al pueblo y nos la dice hoy en día, que cómo Dios puede utilizar a una persona sin importar quién sea la persona, a una sola, con uno, consagrado a Dios, conectado a Dios. Cuánta maravilla, cuánto prodigio puede hacer una persona con el poder de Dios, una persona conectada a Dios. Si vemos entonces en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 10 hasta el 11. ¿Estamos ahí? Amén. Y dice así: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestra alma, para que améis a Jehová vuestro Dios. Pueden sentarse los que están de pie. El tema que le vengo a compartir esta tarde es el poder de Dios conectado con una persona. El poder de Dios reflejado en la vida de alguien, que se deje usar, que esté dispuesto a estar conectado, estar en su presencia, estar junto de Jesús, caminando, llevando su cruz. Y muchas veces lo que menos pensamos es que una persona es minoría, que una persona no puede hacer nada. Pero en la historia, muchas personas individualmente han marcado la historia, positivamente y negativamente. Si vemos lo negativo, hay tanta gente en la historia que han hecho tanta maldad, que han dado órdenes para matar tantas personas, porque se están conectadas no con Dios, sino con el mismo diablo. Uno de ellos fue Adolfo Hitler. Una persona dio órdenes a matar a miles y miles de judíos, causantes de las guerras mundiales aquí en Estados Unidos. Y otros personajes en la historia que un solo hombre fue la chispa para prender esa bomba, ese conflicto, esa división. Pero así también como hay gente negativa, hay gente positiva. Si nos vemos aquí en la historia de los Estados Unidos, hubo un hombre que se levantó en pie y dijo que la esclavitud era algo en contra de Dios. Aquí en este país la gente la vendían como esclavo. Y hubo uno que se levantó y puso un paro para eso, que fue Abraham Lincoln. Un hombre que estaba cerca de Dios, que conocía la palabra de Dios, que él vio que para Dios todos somos iguales, que no hay excepción de persona. ¿Por qué una persona de color tiene que ser esclava a diferencia de mí? Tenemos la misma sangre. Y así hay muchos otros personajes más que han marcado la historia y que han hecho la diferencia. Y yo lo que quiero dejarle entender
que Dios se puede glorificar con cada uno de nosotros si estamos conectados, estamos íntegros, estamos llenos de su presencia y ser la diferencia donde quiera que estemos. Una vez una persona me dijo a mí que yo quería ir para un evento cuando estábamos haciendo estas protestas en contra de esa ley que se aprobó del homosexualismo, que un grupo fue a Albany de cristianos a orar, y yo le dije que me dejara, que quería el permiso para ir. Y dijo, no vayas para ahí, tú vas a perder tu tiempo. Una persona más y una persona menos no hace la diferencia. Pero para Dios, una persona puede hacer la diferencia. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y veremos cómo Él se ha glorificado y ha hecho grandes prodigios con un solo hombre. Pero no es cualquier hombre, un hombre con el poder de Dios, un hombre lleno del poder de Dios. Porque hay muchos, pero no están conectados con el Señor. Y por eso le digo, lo que Dios puede hacer a través de una persona conectada hacia Él. Vimos con Josué, y ahí vimos, dice, un varón en el versículo 10 de vosotros perseguirá a miles. Uno solo conectado, lleno del poder de Dios, puede alcanzarle miles de personas con el evangelio, con una entrega. Si podemos ver que yo he seguido hace tiempo la vida de Billy Graham, como un hombre de Dios ha impactado tantas vidas, ha ido a tantos países predicando el evangelio de Dios. Una persona cerca de Dios, una persona consagrada de Dios. Entonces dirá, eso es, Dios hizo eso con él y quizás no lo pueda hacer conmigo. ¿Quién ha dicho que no? Conságrate con Dios y te puede usar de la misma forma y mucho más. Tuvimos hace poco con Luis Palau, un hombre de Dios. También Dios lo puede hacer, levantar otro Luis Palau de acá, otro Billy Graham, otro Gigi Ávila. Son gente que estuvieron cerca, conectada con Dios siempre, que llevaron su cruz codo a codo, día a día. No fue fácil, fue doloroso, pero dieron fruto y marcaron esta historia y nuestras vidas, porque fueron gente que estuvieron conectados con Dios siempre, que nada paró esa conexión en el mundo en que vivimos. Y si vemos estos hombres de la Biblia que estuvieron conectados, que hicieron la diferencia en un mundo, en una sociedad, uno solo, mientras el pueblo entero estaba con temor, asustado. ¿Quieren ver quién fue ese? Que salió, hizo la diferencia y inspiró a todos los demás a seguir adelante. Si vamos en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, donde había allí un gigante filisteo que tenía al pueblo de Israel asustado, atemorizado, parado, no podía seguir avanzando. Pero hasta que se levantó un hombre lleno del poder de Dios y hizo la diferencia en esa comunidad, en esa ciudad, en ese pueblo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Mire lo que le decía ese filisteo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Tenían miedo por la palabra de ese hombre, de ese gigante, de esa muralla que estaba al frente, que la veían imposible de derrotar. Pero ¿qué pasó? Versículo 16. Aquí se ve, venían pues, aquel filisteo lo estaba atacando, ese gigante, pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Yo no sé cuánto tiempo el enemigo te está atormentando.
quizá teniéndote indefenso, sin seguir adelante, diciéndote que tú no puedes cambiar, que tú no puedes ser diferente, que tú no puedes progresar. Pero al pueblo de Israel lo tenían así, en esa condición. Lo tenían atemorizado e indefenso. Y no podían seguir adelante. Y nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Se quedaron ahí 40 días. Venía de por la mañana y de noche. Y no hacían nada. Pero ¿qué pasó? Aquí se levanta uno. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, y con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El pueblo entero atemorizado, indefenso por 40 días. Y ninguno hizo un pacto de fe. Ninguno salió adelante. Tuvo que venir un joven, un niño. Pero no cualquier niño. No cualquier persona. Vino uno con el poder de Dios, que levantó al pueblo, que encendió esa chispa para salir adelante y llevar la victoria a todo Israel. Y eso es lo que Dios está buscando, que nos levantemos, no regularmente como lo hagamos, sino lleno del poder de Dios, conectado. Si nosotros no conectamos algún instrumento o algún aparato eléctrico a la corriente, no funciona. Está ahí el aparato, sea la computadora, la guitarra, los equipos, están ahí, pero sin la energía no hacen nada, no hacen su función. Así cada uno de nosotros, si no estamos conectados con el de arriba, no haremos nada. El pueblo estaba así, estaba ahí, pero necesitaba ese punto de conexión que lo activara, que lo provocara a salir adelante. Y eso fue lo que hizo David. Y eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, que nos levantemos en el nombre del Señor, aunque se va a ver imposible. ¿Quién? Me imagino que a David le dijeron de todo, que si tú estabas loco, que qué tú vas a hacer. Mira, el ejército, nuestros mejores soldados no les hacen frente. Van a querer decir gente que quizás se vean, que crean que son mayor preparadas que ustedes, que sepan tantas cosas. Y que ¿para qué tú vas a hacer eso? ¿Para qué tú vas a ir a una marcha cristiana? ¿Para qué tú vayas a predicar? Gente que le va a usar la palabra de Dios para que la misma en contra, para humillarlo, diciendo, ya Dios sabe quiénes son los que son salvos, por eso yo no tengo que ir a predicar. El Señor nos mandó a todos a ir. No que Él sabe quiénes son salvos, Él lo sabe, gloria a Dios. Pero eso no tengo que usar eso como excusa para yo quedarme en mi casa y no hacer el mandato que Dios me ha hablado. Que lo haga el pastor o que lo haga el hermano o la hermana, pues yo me quedo en mi casa. No, Dios quiere usarte a ti. Y quizás tú vas a hacer la diferencia. Tú quizás vas a motivar a los demás a involucrarse más en las cosas de Dios. Pero si nos quedamos como el pueblo que se quedó ahí indefenso por 40 días hasta que se levantó David, igual Dios quiere que se levante de aquí, no un David, sino varios Davises para alcanzar a miles. Porque si uno puede alcanzar 1000, imagínese 2 o 3. Pero no cualquier persona, tienen que ser gente conectada con el de arriba, gente llena con el poder de Dios. Y no solamente David hizo la diferencia en el pueblo, un solo hombre. Veremos a otro en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, donde veremos a uno en contra de 450 hombres. Primera de Reyes,
capítulo 18, versículo 21. Aquí veremos a Elías, un solo hombre, un solo siervo de Dios, en contra de 450 Baales, levantando el nombre de Dios. Y veremos qué sucedió, quién ganó. Porque muchos dirán, bueno, las estadísticas están para que ese pierda. Tiene 450 personas en contra y una a favor. ¿Qué puede hacer ese? Vamos a ver lo que no sabe la historia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Él le dijo aquí, se levantó en medio de todo: ¿ustedes van a seguir a los Baales o van a seguir al Dios verdadero? ¿Hasta cuándo van a teniendo dos mentalidades? O voy a estar en el mundo o voy a estar en la cosa de Dios. Voy a hacer a lo que Dios le agrada o voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Voy a leer la Biblia cuando quiera, cuando estoy en la iglesia solamente, o la leeré todos los días cuando esté en mi casa, en mi intimidad. ¿Hasta cuándo? Le hice esta pregunta a él. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si en verdad hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, ¿lo seguiremos a Él o vamos a seguir en la cosa del mundo? Y mire qué sucedió. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Uno en medio de 450. Quizás tú seas el único en tu trabajo y quizás te da vergüenza levantar el nombre del Señor ahí. O quizás seas tú el único en el salón de clase que sea cristiano. Y ahí el Señor te va a poner a prueba. Si te va a unir a los demás que están contigo a tu alrededor, o tú vas a hacer la diferencia. Yo me recuerdo una vez en clase en la universidad que la profesora dijo: ¿quiénes están a favor en contra del homosexualismo? Y yo levanto la mano. Y yo veo todo lo demás con la mano en el suelo. Y le digo a un compañero que está ahí: pero fulano, entonces ¿tú vas a favor de los homosexuales? No, yo soy neutral. ¿Cómo que tú eres neutral? Si tú no levantas la mano, ¿estás a favor o en contra? O estás con ellos o estás con la verdad. No que tú estés en el medio. Porque el que dice que no está a favor, que está neutral, está a favor. Y entonces, a muchos quizás dije, muchos vamos a ser probados en el salón de clase para ser popular o no sé qué, sea joven, niño, que todos sus amiguitos, porque eso lo van a enseñar en la escuela y es una ley. Eso lo van a dar en las escuelas, como en la clase de la formalidad del hogar, que el hogar se forma de mamá y papá, ahora va a ser de dos papás y dos mamás, y el que no levante su mano en alto y diga que esto está mal, se va a quedar ahí. Y le estoy trayendo estos capítulos porque mire cuántos eran, y solamente quedó Elías y 450 Baales. Uno entre medio en contra de 450. ¿Quién dice que va a poder ganar? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Veamos el versículo 37. A ver quién ganó. Ellos hacen una prueba para ver quién es el Dios verdadero. Donde le dice Elías: ustedes, ese pueblo, ese 450 profetas que usted dice que son,
que ustedes dicen que Baal es el Dios verdadero, vamos a hacer un altar. Y el Dios que responda con fuego, ese es. No había llovido porque él paró, él le dijo al Señor que no lloviera. Y ya habían durado 3 años y no había caído ni una gota de agua. ¿Y qué sucedió? Que él se levantó y pasó esto ahora, esta competencia. Y él le dice, empiecen ustedes, 450 ahí clamando a Baal, haciendo show. Y no pasó nada. Y aquí él da respuesta, el versículo 37. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelve a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña hasta la piedra y el polvo, y aún lamía el agua que estaba en la zanja. Viéndolos, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Un solo hombre acabó con 450. Usted dirá, eso es imposible. No para Dios. Una persona en medio de una ciudad corrupta puede hacer la diferencia con el poder de Dios. Porque como vimos, Jehová es que pelea por uno. Jehová es el que da la batalla. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Si Elías se hubiera desesperado, se hubiera sentido decepcionado humanamente hablando, wow, ¿qué yo puedo hacer en contra de toda esta gente? ¿Qué yo puedo hacer? Pero él sabía su convicción, él sabía a quién había creído. Y él se dejó usar de Dios. Él no se despegó, no se desconectó. No perdió su fe ni por un segundo. Y no solamente Elías y David, hay otros personajes que hicieron una diferencia en la palabra de Dios. Que si yo sigo con Moisés, con Abraham, con Noé, con Gedeón, que fueron hombres que se dejaron utilizar por Dios, que estuvieron ahí conectados en contra de multitudes y no perdieron su esperanza. Y lo que yo le quiero dejar entender es que cualquier persona para Dios lo puede usar y hacer la diferencia donde estamos. Pero así como una persona Dios lo puede utilizar para glorificarse, el enemigo también puede usar a una persona y hacer maldad y atraer daño a una persona. Hay un incidente antes que yo salga del Antiguo Testamento de un joven que se desconectó del Señor y se dejó usar por el maligno, desobedeciendo la ley del Señor. Eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7. Si quiere después lo lee, pero yo le voy a contar la historia de quién fue ese joven. Ese fue Acán, que cuando el Señor lo mandó a él a la guerra, a Josué, le dijo, entre a esa ciudad y destruye todo lo que en ella hay y no cojan nada del anatema. Todo lo que hay en esa ciudad tiene que ser destruido. Y el Señor le prometió que iban a ganar todas sus batallas si le obedecieran, si hubieran hecho caso a todo, al pie. ¿Y qué sucedió? Fueron a la ciudad, todo el pueblo sabiendo lo que tenía que hacer, pero uno en el pueblo se desconectó del Señor y quiso hacer lo que él quiso, lo que le dio la gana. Y él vio por ahí un manto, vio oro, vio plata,
y lo escogió a escondida y se lo llevó para su casa en el campamento, pensando que nadie lo había visto, que eso no es nada. Le entró avaricia y que eso no había que destruirlo. Que eso trajo a la iglesia, al pueblo, trajo la derrota, porque en su siguiente lucha fueron derrotados. Que el Señor le había prometido a Josué que nunca iban a perder una batalla, pero por uno que desobedeció la ley de Dios, fueron derrotados. Y Josué le reclama entonces al Señor: maestro, padre, tú me dijiste que yo iba a ganar toda mi batalla, ¿qué pasó? Él le dice: busca entre los tuyos, que hubo uno que no obedeció mi mandato. Hubo uno que no hizo lo que tenía que hacer y trajo la desgracia al pueblo entero. Y cuando lo descubren, qué pena pasó con ese joven. Lo mataron a él, a su esposa, a su ganado, y todo lo que él tenía fue quemado delante de los ojos de Dios porque desobedeció la ley de Dios. Gracias le damos a Dios que ya Dios no castiga así, porque si no, hubiéramos muchos que hubiéramos estado en la ira de Dios, que Dios es un Dios misericordioso. Pero aún no deja de decir que por una persona la bendición de Dios puede parar. Él quiere que todos estemos conectados a Él. No es que yo solamente esté conectado. Él quiere que todos estemos conectados a Él en todo lo que hagamos. Que si yo estoy aquí, yo me levanto de mi asiento y yo veo basura ahí, yo dije: no, eso que lo limpie el hermano Santo o el hermano Joel, yo no lo voy a recoger. Porque déjate usar por Dios y sé tú la diferencia en poner el orden donde quiera que tú estés, en cualquier circunstancia. No dejarlo todo a un hermano. Seamos todos, trabajemos para la obra. Somos todos un cuerpo. No somos un cuerpo a media. Y con una persona el Señor se puede manifestar en medio de una gran multitud, simplemente por estar ahí donde tiene que estar. El Señor puede glorificarse. Por eso es que hacemos estas paradas, estas actividades, y convocamos a la iglesia. Y usted no se imagina qué Dios puede hacer con usted ahí. Cómo usted puede ser útil para Dios. Usted dice: pero es que hay tanta gente que a mí no me van a tomar en cuenta. Dios no está diciendo eso. Dios quiere tenerlo allá, y Él se va a glorificar con usted allá. Y vamos a ver un caso que Dios utilizó a uno en la multitud para Él glorificarse, y que todos hubieran sido bendecidos a través de esa persona estar ahí. En el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, donde el Señor hizo un gran milagro por esa persona haber estado ahí. No quiere decir que Él no lo pudo haber hecho sin ella estar ahí, pero Él lo usó como un instrumento para hacer ese milagro en medio de esa comunidad que Él estaba, en medio de ese grupo que Él estaba. San Juan capítulo 6, versículo 2. Amén. Y dice así: y le seguía a Jesús una gran multitud, porque veían las señales que Él hacía en los entornos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Le hace una pregunta a Jesús, pero que el Señor todo lo sabe, pero Él lo hizo esto con segunda intención. Dice: pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, más
¿qué es esto para tanto? Pero ¿qué había ahí? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Más. Una pregunta, ¿qué es esto para tantos? Había un muchacho ahí en ese grupo que escuchó de Jesús y fue. Y por medio de ese muchacho, Dios hizo el milagro. Dios lo hizo. Dios le demostró a todo lo que Él puede hacer con una sola persona. Con un muchachito que quizá tenía esos panes para él comérselo él solo o ir para su casa. Él se glorificó. ¿Y qué sucedió? Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, 4 cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. De 5 panes y 2 peces, comieron como 5,000 personas. Por uno que estaba en ese lugar. ¿Y qué yo le quiero dejar dicho a usted, hermano? Que si vamos a una actividad que es de parte de Dios, Dios puede usar la diferencia con usted. Dios puede demostrar su gloria en usted y usted ayudar al grupo entero, sea con un instrumento, cargando algo. Usted no sabe cómo Dios lo puede usar. Humanamente hablando se ve imposible, pero para Dios todo es posible. Todos somos útiles. Usted que se crea que es un inútil, usted puede ser útil para Dios. Este muchachito, ¿quién diría que un muchachito podía haber sido la diferencia entre más de 5,000 personas? Pero no para Dios. Y lo mismo Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Que estemos en cualquier actividad, yo estoy ahí para que el Señor me use. Porque si yo estoy conectado con Él, yo voy a trabajar para su propósito. Ay, que yo estoy enfermo o que yo he ido a actividades, a marcha, a la marcha que hacen los haitianos, y he visto gente anciana con andadores y con máquinas de respirar. Y usted dirá, ¿qué hace esa persona ahí? Humanamente hablando, ¿qué puede hacer esa señora ahí en esa marcha? En vez de estar ahí descansando en su casa, pero ella está alabando a Dios. Y quizás puede impartir la vida de otros y motivar a otros. A mí me impactó mucho diciendo, wow, muchas veces me quiere dar pereza. O muchas veces yo veo a los jóvenes y no quieren marchar. Y yo veo una anciana casi sin poder caminar, con un andador, con una máquina de oxígeno, y está alabando a Dios en las calles. Quizás por medio de eso, ella está impactando a mucha gente sin darse cuenta. Dios la está usando, que hasta el día de hoy la estoy usando yo ahora. Sabrá Dios esa señora si yo estoy hablando, si estará con el Señor o qué, pero me impactó en una multitud de muchísima gente. Pero la única que recuerdo fue a ella. Dando a entender que para Dios cualquier persona es importante y puede hacer la diferencia. Y no importando quién usted sea, puede ser el más malo, puede ser útil para Dios. Porque Saulo, un hombre que respiraba la muerte, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, que perseguía a los creyentes, Dios lo escogió, lo llamó y lo conectó a él para alcanzar a miles, escribir la mayor parte del Nuevo Testamento y ser el último apóstol, pero uno de los más grandes. El que se creía que era imposible, que ese no podía cambiar, el que perseguía a los cristianos con una pasión, con una entrega,
pero Dios lo cambió para su gloria y su honra. Una persona. Y muchas veces eso es lo que Dios busca, una persona. Una vez había un grupo de leprosos. En el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Lo puede leer cuando pueda. Que acudieron a Jesús para que lo sanara. 10 leprosos. El Señor le dijo, vayan y muéstrense donde el sacerdote de la iglesia. Y mientras iban, fueron sanados. El Señor obró, mostró su poder. Y hubo uno de los 10 que se devolvió. Que él le dijo, yo no puedo llegar a donde el sacerdote. Yo no puedo llegar ahí a donde él quiere. Yo tengo que devolverme y agradecerle. Muchas veces Dios está buscando una persona que le agradezca de corazón. Hay muchos que Dios hace su milagro, que hace sus prodigios, que hace su grandeza en sus vidas. Y siguen como los otros 9, con la lepra espiritual. No le agradecen al Señor por nada. A diferencia de este, que fue el samaritano, que hizo la diferencia, que se devolvió y fue donde el maestro. Y le agradeció de corazón por su sanidad. Y por ese agradecimiento, le dio su salvación. Lo sanó espiritualmente. Eso es lo que Dios está buscando. Y como le digo, hay una multitud grande escuchando del Señor. Pero Dios está quizá buscando a alguien ahí que se le acerque a Él con fe. Mientras iba Jesús caminando en una multitud gigantesca, se acercó una persona con una enfermedad que tenía 12 años sufriendo y lo había gastado todo tratando de curársela y no pudo. Una mujer que sabía que era algo inhumano, algo incorrecto acercárselo a un hombre en su condición, porque tenía un flujo de sangre de 12 años sufriendo eso. Y a Jesús, escuchó hablar de Jesús y ella fue y se le acercó con fe. Muchas veces Dios está buscando una persona con fe, que le crea a Él, que se le acerque a Él con fe. La multitud lo golpeaba a Jesús, lo apretaba, pero Él se detuvo y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue que me tocó con fe? Y sus discípulos no lo entendían. Él le dice, maestro, la multitud te agobia, te aprieta de tanta gente y pregunta quién te ha tocado. Pero él sabiendo lo que había pasado, él sabiendo que no fue cualquier persona que se le acercó a él. Y así Dios está buscando de nosotros personas que nos levantemos con fe a Él para que Él obre, para que Él haga milagros. Y hasta que no nos levantemos y acudamos a Él con fe, vamos a seguir como la multitud que seguía ahí al lado de Jesús y nunca pudo experimentar un poder, un milagro en su vida porque no le creía. Hay gente que viene, escucha esta palabra de Dios, le entra por aquí y le sale por acá. Se levanta de su asiento, cruza por esa puerta y se olvida de todo. El servicio estuvo muy bueno. ¿De qué predicó el pastor o el que habló? Yo no sé, pero estaba bueno. O si tiene el apunte o la punta o el interés que se le vea. Pero cada uno de nosotros es algo personal entre usted y Dios. Y Dios está buscando gente que lo busque, que esté conectado ahí a Él siempre. No está buscando multitud, Él trabaja con uno a la vez. Que uno vaya llevando su palabra de corazón, no por emoción. Como empecé, Josué, que un varón se levantará y alcanzará 1000. ¿Qué sucederá si se levantan 2? Mire lo que se puede hacer con 2 que se levanten. En el libro de Deuteronomio,
capítulo 32. Lleno del poder de Dios. ¿Qué Dios puede hacer? Deuteronomios capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a miles, a mil, y dos hacer huir a 10,000? Uno a 1,000 y dos a 10,000. Esto es algo ilógico. ¿Cómo usted puede, cómo quedó uno a hacer a 1,000 y dos a 10,000? Porque para Dios todo es posible. Para Dios, con una persona íntegra, Él puede hacer cosas inimaginables, incontables. Imagínense con dos. No va a conseguir a 2,000, sino a 10,000. Imagínense que todo lleno del poder de Dios, conectado a Él, nos levantemos. Que cuando digan hay una actividad, cuente conmigo, yo voy a estar ahí. Todos ahí unánime, unidos a eso. Llenos del poder de Dios. Yo voy a hacer lo imposible para estar ahí. Mire, pedir permiso a hacer este campamento. Cómo Dios se glorificó. Hicimos un llamado a todos que se levantaran a las 5 de la mañana para orar afuera en el monte. Y cómo Dios, de entre el grupo, le tocó a 17 para que estemos ahí unánime ahí. Orando desde por la mañanita. Yo sé que la carne quería seguir acostada, quería seguir descansando. Pero cuando la gente trata de conectarse, de tal esa comunión con el Señor, suceden cosas grandes. Y aún así el enemigo se levante. Si hay un remanente, un grupo que se levanta lleno del poder de Dios, dispuesto a seguir adelante, podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia. Ya para culminar, si vamos a Mateo capítulo 18. Versículos 19 y 20. Este es un versículo que usamos muchos, pero que tiene un gran peso, que tiene un gran poder, y que quizás lo hemos malinterpretado o aplicado mal. Que donde dice así, Mateo capítulo 18, versículo 19, y dice: otra vez os digo, Jesús hablando, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice dos personas, pero esas no son cualquier persona. Persona llena del poder de Dios, persona consagrada a Dios. Que yo estando haciendo lo que me da la gana, que vengo aquí a la iglesia como si fuera un club social, me voy a poner de acuerdo con mi hermano por una petición para ver si el Señor le place concederla. A diferencia de dos gente que están buscando de Dios de día y de noche, consagrado a Él ahí, pidiéndole al Señor que saque de su vida de lo que a Él no le agrada, humillado delante de su presencia de día y de noche. ¿Qué el Señor hará? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, humillado de corazón, conectado a mí, allí Él estará en medio de ellos. No entre cualquier persona que el Señor va a estar. Él va a estar en su pueblo, donde lo estén buscando. Él le dijo una vez a las personas, a su pueblo: a la verdad este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A la verdad este pueblo cree que me está alabando, buscando, pero su corazón no me puede engañar. Y el Señor no viene a condenar, Él viene a salvar, Él viene a restaurar. Él quiere hacer grandes prodigios, Él quiere que usted esté conectado a Él. Así como estos hombres estuvieron conectados con el Señor siempre, tuvieron sus debilidades, tuvieron sus fallas, pero aún así eso no lo detuvo de quedarse en el suelo y no seguir adelante. Josué, ya estando en las últimas, le da esas pautas al pueblo para que le diga:
para que salgan adelante, que ya no iba a estar humanamente con ellos, físicamente ya él no iba a estar con ellos. Pero él antes de morir le dice de nuevo esas palabras, que hasta con uno solo que se levante pueden hacer grandes prodigios. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él lo dijo. Y así que le dice, guardaos pues con diligencia, que se apresuraran a guardarse para Dios, a integrarse, a meterse en serio con el Señor. Mucha gente que vienen a los caminos del Señor, lo reciben, y uno le dice la verdad que el siguiente paso es el bautismo. Vienen a decir que no están preparados. ¿Qué más preparación hay que aceptar al Señor? ¿Qué más esperan? No, que yo tengo que prepararme, que tengo que poniendo excusas, así como para Dios hay excusas. Que dice, guardaos pues con diligencia, rápido. Eso, Señor, pastor, yo tengo que crecer. De la única forma que va a haber un avivamiento en su pueblo si la gente se consagra a Dios. Omar estaba predicando esta mañana sobre el avivamiento, sobre el despertar en el pueblo de Dios. Pero si la gente no se quiere conectar, no se quiere comprometer a estar conectado del Señor, no puede hacer más. No, el pueblo va a seguir igual. El pueblo va a estar como en la época de Goliat. Ahí está indefenso. Pero el Señor quiere levantar un David de en medio de nosotros, que inspire a todos y sigamos adelante. Porque de ahí fueron de victoria en victoria. Todos. De victoria en victoria. Estuvimos abriendo que el Señor no hace excepción de personas esta mañana. Que Dios no puede usar a todos como Él le plazca. A todos nos puede usar. Pero si estamos dispuestos a consagrarnos con Él, a llevar nuestra cruz día a día, a negarse a sí mismo y a que seamos uno. Porque si uno puede alcanzar a 1000, 2 a 10,000, ¿cuántos serán? 5, 10, 20. ¿Qué pasará? Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el pueblo nos unimos. Pero no que se una cualquier persona, que se unan consagrados de ti, gente de Dios. ¿Qué sucederá? El mundo entero creerá que tú me enviaste. Si son unos. Si son unos. Uno conectado con el Padre. Uno lleno. Uno siguiendo la enseñanza de la Biblia. Poniéndola en práctica. El mundo entero creerá que tú me enviaste, si ellos son uno. Que si este día, el sábado que viene, da pena que quizás no hubo una parada colombiana hoy por acá, quizás habrá Dios cuántos colombianos habían por ahí desfilando. Yo no sé con qué fin es que hacen eso. Pero nosotros vamos a tener una parada el día primero a las 10 de la mañana, ahí en la 109 con 34, con el fin de alcanzar a Cristo, alma para Cristo. Entonces yo voy a estar ahí, queriendo dejarme usar por el Señor, que Él sea que nos ayude, me ayude a mí a alcanzar a otros para Cristo. Mi pastor hubiera querido estar, pero por otro compromiso no pudo estar, no va a poder estar. Pero eso no quiere decir que Dios no se va a glorificar, porque el imprescindible es el Señor. El Señor lo está utilizando a él allá en la República Dominicana. Está orando para que él alcance muchas almas para Cristo allá. Pero como él está conectado, Dios, él va a alcanzar miles a todo lo que él alcance allá. Pero nos queda a nosotros hacer nuestra parte aquí. Ay, es que no es lo mismo porque el pastor no está. Claro, no es lo mismo. Pero Dios se va a glorificar. Porque él siempre está. Él dijo que Él iba a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Y como Él utilizó a sus predecesores, también nos va a usar a nosotros. Va a usar a Omar, a los Alcibiades, a todos los demás hermanos allá en Brooklyn y aquí, a los que están aquí. Y vamos a seguir trabajando, porque la obra es del Señor. Que el Señor nos ayude a que estemos conectados siempre con Él. Que no importando quién yo sea,
quien usted sea, Dios lo puede utilizar para su gloria y su honra, para derrotar a cualquier Goliat, para hacer la diferencia a cualquier Baal, donde usted sea en su trabajo, en la escuela, en su casa. Dios quiere empezar con usted, no con el que está sonando, sino conmigo personalmente. Él quiere que yo me levante y sea la diferencia, que yo me compromete más a Él, que yo siempre tenga una conexión sagrada con Él, en mi intimidad, orando, leyendo la palabra de Dios, ayunando, entre yo y el Señor, para que el Señor así me use. Pero si yo se lo dejo a los demás, vengo a buscar de Dios cuando solamente estoy aquí en la iglesia, no en mi intimidad, el Señor no lo va a usar así. El Señor no se va a demostrar su poder así. Tantas personas buscaron al Señor por internet, por cosas pasajeras, por placeres, por bienes. Mucha gente venían por los panes y los peces. Mucha gente viene para que el Señor lo bendiga, pero no quieren tener una entrega a su obra. No quieren tener una vida consagrada a Él. Quieren venir, subir y bajar, estar un ratico en el mundo y otro aquí en la iglesia. Pero los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Él dijo que a su tiempo, dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y a su tiempo Él los separará. Y en aquel día dirán: Señor, pero yo prediqué en tu nombre, hicimos un milagro en tu nombre, hicimos tanto prodigio. Y le dirá: apartaos de mí, maldito, hacedora de maldad, porque yo conozco tus obras, que por cuanto no eres tibio, no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que vivamos una vida consagrada a Él. Me la dice a mí todos los días de mi vida, que me entregue a Él más, que saque más. Por eso yo le pido que el Señor siempre saque de mi vida todo lo que a Él no le agrada, todos los días, que me ayude a seguirle más. No es fácil, pero por eso Él nos dejó su palabra y su Santo Espíritu como guía, ahí dándonos esperanza para seguir y diciendo lo que no es tarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te agradezco por tu palabra, Señor, que tú has dejado con nosotros en este día, Señor Dios. Tu palabra que nunca cambia y que es la misma, Señor, y que siempre llega a tiempo, Dios. Señor, yo te suplico, Padre, que seas tú que nos ayude a siempre estar conectado contigo, Señor Dios. Así como lo hizo Josué, así como lo hizo David, como lo hicieron todo eso, Señor Dios. Esos grandes siervos y siervas tuyas, Dios, en tu palabra, Dios, que estuvieron conectados, dejaron sus vidas contigo, Dios, y tú hiciste grandes prodigios, Dios. Aquí estamos nosotros igual, Señor Dios, entregando nuestras vidas ante ti, Señor, para que seas tú que te glorifique en ella, Padre, que haga la diferencia, que la use como a ti te plazca, Señor Dios, y que saque de nuestra vida lo que a ti no te agrade, Señor Dios. Te agradezco por tu pueblo que está aquí, Señor, delante de ti, Señor, humillado ante ti. Espíritu Santo, que sea tú que lo ayude, Dios, a entender que ellos son importantes para tu obra, que tú lo puedes usar a cada uno de nosotros para tú demostrar tu poder, Señor Dios, como utilizaste a ese muchacho con 5 panes y 2 peces, Dios, e hiciste el milagro. Así mismo tú puedes usarlo a cualquiera de nosotros y hacer tu milagro, Dios, impactar a muchas vidas, Dios, para tu gloria y tu honra, Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que nunca cambia, Señor Dios.
Gracias porque tú eres bueno, Señor Dios. Y tú lo quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres que seamos la diferencia donde quiera que estemos, Señor Dios. Porque tú nos vas a respaldar. Tú eres el que Él pelea por nosotros, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias por tu palabra y por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.